el Evangelio de Juan dice que Jesús hizo tantos milagros, que no habían suficientes libros a escribir todos los milagros que Jesús hizo. Pero Juan graba 7 milagros, right? Y estos 7 milagros son señales, son prodigios para ayudarnos a creer en Jesús, y ahí es donde voy a basar mi enseñanza. Pero vamos a leer, let's read, el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 45, verse 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. So Jesús, sus discípulos estaban en Jerusalén había enseñado, había hecho milagros, y de ahí regresa a Galilea. Galilea es donde Jesús hizo la mayoría de sus milagros. La mayoría del ministerio de Jesús fue en la área de Galilea. Right? Y los galileos, pues, con gusto esperaban que viniera Jesús porque sabían que tenía poder y tenía autoridad. 46 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y eso lo vimos la semana pasada, el primer milagro de Jesús, convertir agua en vino. Dice, y había en Capernaum un oficial del rey, right, cuyo hijo estaba enfermo. Un oficial del rey, en inglés dice, se puede traducir diciendo a kingsman, right? Un hombre del rey, un oficial del rey, que su hijo estaba enfermo. 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. De Capernaum a Galilea más o menos eran como 20 millas, right? Más o menos como 20 millas. Y muy probable que iban a pie, right? Que iban caminando. 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Una vez más, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Cuando Jesús dice estas palabras, no lo está diciendo singularmente, lo está diciendo plural, como decir, si no ven, right? Le está hablando a mucha gente, le está hablando a los galileos, le está hablando a este oficial del rey, y ahora nos está hablando a nosotros, right? Y dice, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y en vez, en el versículo 49, cuando dice mi hijo, ahora está diciendo como mi criatura, como nosotros decimos mi baby, ¿verdad? Uno dice mi hijo, ven y sane a mi hijo, y de acá le dice, Señor, desciende antes que mi criatura, sabemos que era un niño chiquito, muera. 50 dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. 53. El padre, El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y ahí noten que dice, y creyó él, ¿con quién? El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Right? 54 dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Let's pray. Bendito y glorioso Dios Padre, te damos gracias que una vez más nos encontramos en tu casa de oración. Te hemos alabado, te hemos adorado. Nos gozamos con el testimonio de este joven.
Pero ahora pidemos que tú prepares el terreno para recibir tu palabra. Denos ojos para ver, oídos para oír y un corazón para creer y tener fe. Denos gracia y favor delante uno de los otros y sobre eso denos gracia y favor delante de ti. Y si habrá un espíritu que viene a molestar o perturbar, te doy gracias que en Cristo Jesús tú nos has dado poder y autoridad. Y a todo espíritu inmundo, junta la iglesia del pueblo le dice: el Señor Jesucristo te reprenda. Y lo atamos y lo mandamos a esos lugares vacíos y secos que has preparado. Y di: ay Dios Padre, te pido por mí, soy tu siervo. Pido que me des las palabras, la sabiduría que necesito para traer una enseñanza que será de bendición para el pueblo. Como te he pedido en muchas otras ocasiones, deme gracia y favor delante de ellos y sobre eso deme gracia y favor delante de ti. Te pido por una fresca unción. Llénanos todos con tu Santo Espíritu y ayúdanos a aprender a depender más y más de tu poder. In the name of Jesus we pray, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a darle gracias al Señor hoy, esta mañana. Tenemos a este hombre, un oficial del rey, a king's man. Un oficial del rey quiere decir que era un hombre que tenía poder y autoridad. Tenía poder y autoridad y podemos estar confiados en decir que era un hombre de recursos. Y este hombre de poder, de autoridad, con acceso a los mejores doctores de su día, con acceso a la medicina de su día, con acceso a todo lo que estaba disponible en ese día para ayudarle en esos días. Había ido con los expertos y ningún experto podía ayudar, pero había oído de un hombre llamado Jesús y estuvo dispuesto de ir 20 millas y muy probable que fue caminando porque se siente al fin de la historia como que se había tardado a llegar allá a la casa de sus hijos cuando Jesús lo regresa. Estuvo dispuesto a viajar 20 millas y encontrarse no con otro oficial del rey, sino a encontrarse con el que tiene todo poder, toda autoridad, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. His name is Jesus Christ. Su nombre es Cristo Jesús. Y este hombre, un oficial del rey, se humilla. He humbles himself y le ruega a Jesús y le llama Señor. Es como darle un título de poder, de autoridad, de honra. Y en todo esto Jesús habla de creer. Versículo 53 dice: el Padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho esto: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Right? Creer, to believe. Y este es el punto del Evangelio de Juan. Este es el punto de nosotros venir a la iglesia. Es que así como este hombre y toda su casa creyeron, que tú y yo también podamos creer, right? To believe. Yo creo en milagros, en señales y en prodigios. Yo oro por milagros, señales y prodigios. Cada servicio, no pasa un servicio, no pasa una semana donde alguien no viene enfermo o en necesidad, y oro sobre ellos y creyendo 100% en un milagro que Dios va a hacer. A veces es sanidad, a veces es la salvación, a veces es la transformación, a veces es reconciliación en un matrimonio, a veces es la unidad en una familia, a veces es un asunto legal. Y yo creo que Dios todavía hace milagros y señales.
el testimonio de este joven es un milagro. El testimonio del papá de este joven, mi hermano Calzonzi, es un milagro y hay muchos aquí. El año pasado celebramos 40 años de ministerio y compartimos casi cada semana un testimonio, y muchos de los que están aquí vieron esos testimonios, y varios de esos testimonios eran de señales, eran de milagros, eran de prodigios. Dios trayendo esperanza cuando los doctores, los abogados, los contadores y todos los otros expertos dicen no hay esperanza. Dicen fuera de un milagro. Bueno, déjame decirte que los milagros todavía suceden. Somos una iglesia donde predicamos y enseñamos tocante esto y oramos por esto. Pero al mismo tiempo tenemos que entender por qué, why. ¿Por qué buscamos milagros? ¿Por qué buscamos señales? ¿Por qué buscamos prodigios? Esto es algo importante. Es lo que les había dicho Jesús en el capítulo 4, versículo 48, les dice, si no veréis señales y prodigios, no creeréis. El punto de los señales y de los prodigios es que tú y yo podamos creer. ¿Qué es un señal? Un señal nos está mostrando un camino, como enseñé la semana pasada, nos está mostrando el camino. Tú viniste a la iglesia del pueblo, unos vinieron por medio del 225, otros por medio del 8, y buscaste del señal, el letrero que decía Exit Pasadena Boulevard. Y ya te viniste por el Pasadena Boulevard y buscaste la señal, el letrero que decía 1600 Pasadena Boulevard, o buscaste el letrero, la señal que decía la iglesia del pueblo, y llegaste a tu destinación. Un señal nos está mostrando un camino. Un prodigio nos llama la atención, nos atrae la atención y nos enfoca en algo. Pero yo les voy a decir, aunque yo creo y oro por milagros y prodigios, y somos una iglesia que creemos en milagros y prodigios, hay muchos en la iglesia que todavía no lo entienden. Pueden experimentar un milagro, un prodigio, y no hace una diferencia en sus vidas. It doesn't matter, no importa. Estaba platicando en los otros servicios que años atrás ya falleció mi hermano, pero venía el hermano Jaime Carmona a ministrar. Y Dios usaba a mi hermano Jaime en sanidades, pues la gente caían llenos del Espíritu Santo. Jaime una vez nos platicó que en una campaña Dios empezó a manifestarse en sanar a gente en los dientes. Y gente que tenían los dientes así con cavities, picoteados, ¿verdad? Se los llenaba de oro. Y dice Jaime que platicaba Jaime que en una ocasión fue tanto que Dios obró de esa manera que alguien vino y le hizo así a Jaime y tenía el polvo de oro. Yo no estaba ahí, es lo que nos platicaba Jaime. Yo le creo. Y un día estábamos en un servicio y la gente acá alineando. Y en esos días era antes que tuviéramos las cámaras de video, y yo andaba con una cámara tomando fotos. Y Jaime iba orando por la gente, y él acostumbraba a agarrar a la gente así. Y viene Jaime y anda todo, y pum, 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 pum. Hay gente que se están cayendo. No todos caían, pero muchos caían. Y habían dos muchachas, yo estoy aquí tomando fotos, y habían dos muchachas right here, aquí. Me recuerdo, eran como 19, 20 años de edad. Las dos andan masticando chicle. A mí me recuerda, perdona mi frase, pero así como vacas. Like that. They were raised in a barn. I mean, they were like. Y andan viendo y se estaban riendo. Y me recuerdo que iba pasando mi papá, y mi papá les dijo algo y se pusieron serias. Y después le pregunté a mi papá, ¿qué les dijiste? Y me dijo mi papá, les dije que se portaran bien. So va pasando mi papá y le dije, hey, pórtense bien. Y le dijeron a mi papá, una de las muchachas le dijo a mi papá, that's not real, eso no es verdad. Y ahí viene Jaime, pues va llegando Jaime a donde ellas están, y yo estoy listo con la cámara para ver, qué es lo que va a pasar. Right here, delante de Dios, yo aquí estoy, ellas aquí están, Jaime viene,
y se para en medio de las dos y las agarró las dos así. En medio de masticar el chicle, right? Los agarró. Nomás las tocó así, las agarró así y ¡pum! Que caen estas muchachas. No cayeron como así, no, cayeron ¡pum! A mí era tan impresionante que hasta se me olvidó tomar foto. A mí, delante de Dios, I was like, porque no estaba esa pantalla allí, ¡bang! Y él siguió. Y estoy aquí viendo, y las dos muchachas, después de unos, 4 o 5 segundos, las dos muchachas abren sus ojos, se voltean y se ven, right? Se levantaron y se salieron corriendo de aquí. True story. Creo que se tragaron el chicle. I had to say it. Tuvieron una experiencia, right? Un tipo de milagro, un tipo de señal, un tipo de prodigio. De nada les sirvió. De nada les sirvió. Mi papá estaba él normalmente viene al servicio de las 8. Y me recuerdo de niño escuchar a mi papá hablar de que mi papá era carpero, él predicaba en la carpa, evangelista de carpa. Y él platicaba de un hermano que también era carpero, evangelista de carpa, que Dios lo usaba mucho en la sanidad. Y un día dando una campaña, llegaba todas las noches a la campaña una señora en una silla de rueda. Y en eso dijo el ministro, a esa mujer Dios la va a sanar. No me recuerdo si era un viernes o un sábado, vamos a decir sábado. A esa mujer Dios la va a sanar el sábado. Pues llegó el sábado y la carpa llena, todos querían ver si era verdad. Y llegó la mujer silla de rueda, el hermano alabanza, adoración, ministró la palabra, orando. Ok, tráiganmela. La traen. Pon sus manos sobre ella, oró por ella. Y de ahí le dice, ok, levántate y camina. La mujer se levantó, dio 1 o 2 pasos y ¡pum! Se volvió a caer. El hermano oró por ella otra vez. Ahora sí, levántate y camina. La mujer se levantó, tomó 1 o 2 pasos y otra vez cayó. Dijo el hermano, algo está mal aquí, something is wrong here. ¿Qué está pasando? La mujer llora. Dice, tráigame mi purse, tráigame mi bolsa. Le trajeron su bolsa, ella mete sus manos y saca un vestido rojo, un vestido colorado. Y dijo la señora, yo sabía que Dios me iba a sanar hoy. Le gustaba el baile, dice, pero saliendo de aquí iba a ir al baile. Le gustaba ir al baile, saliendo de aquí. ¿De qué servía el milagro? ¿De qué servía el señal? ¿De qué servía el prodigio? El milagro es un señal para mostrarte el camino, para mostrarte la verdad, para mostrarte la vida, para mostrarte y llevarte a Cristo Jesús. All right? Un prodigio es para llamarte la atención, para que te enfoques no en el hombre que está haciendo la oración, no meramente en el milagro, sino en el poder y autoridad y en el Dios que sigue haciendo milagros, y su nombre es Cristo Jesús. His name is Jesus Christ. Signs, wonders. Creyeres. ¿Qué quiere decir creer? ¿Creer en qué? Vayan a Juan 20. ¿Creer en qué? Pues creer en Jesús. Ok, creer en Jesús, ¿qué? ¿Creer qué de Jesús? ¿Qué quiere decir cuando dice, pues hay que creer en Jesús? Ok, ¿creer qué? Porque debo decirte que hay mucha gente que no se arriman a la iglesia que creen en Jesús. Creen que Jesús existió, creen que Jesús vino y hizo milagros y murió sobre una cruz. También they believe that. En el servicio de inglés ha estado viniendo un muchacho que es musulmán.
en los musulmanes, ellos tienen diferentes denominaciones, así como los cristianos tienen asambleas de Dios y pentecostés y bautistas y metodistas y muchas otras istas, right? Los musulmanes, ellos también tienen diferentes denominaciones, right? Abraham, help me. In Iraq, there's the Sunnis, hay los Sunnis y los Shias, ¿verdad? Y aún entre los Sunnis y los Shias hay diferentes fracciones, diferentes denominaciones. Y hay unos que son 100% en contra de los cristianos, y hay otros que ellos vienen con los cristianos, aún se pueden casar con un cristiano, y respetan la Biblia, respetan a los judíos. Hay diferentes. Yo me imagino que él es uno de esos porque pues viene y se siente y escucha el mensaje, y ha estado viniendo varios domingos. Él se llama Adrián. Alguien aquí debe de orar por Adrián. Alguien anótalo. Sabes que yo voy a estar orando por la salvación de Adrián. Los musulmanes creen que Jesús nació por medio de la Virgen María. Eso está en el Corán. Los musulmanes creen que Jesús hizo milagros. Y los musulmanes creen que un día Jesús va a regresar. Pero ellos creen que Jesús simplemente era un profeta. Nosotros tenemos que entender que cuando dice Jesús, si ustedes no ven señales, prodigios, y no nomás le está hablando a este hombre, a este oficial del rey, nos está hablando a nosotros también. Dice, no creeréis. El punto es que Jesús quiere que nosotros creamos en Él, que that we would believe, creemos en Él, pero creer ¿qué de Él? Que nos diga la palabra de Dios. Juan 20, versículo 31. Pero estas, hablando de los 7 milagros que Juan escribe, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es ¿qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Right? Para que tengas vida en su nombre. Jesús hizo un gran milagro en la vida de Lázaro. ¿Qué hizo en la vida de Lázaro? Lo resucitó. Pero ¿qué pasó después? Lázaro volvió a morir. El milagro más grande que hizo Dios en la vida de Lázaro y en su familia no era que Lázaro resucitó, sino que porque Lázaro creyó, Lázaro sigue viviendo. Right? Sigue vivo. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio la promesa: yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Right? Ahora, creer que, dice aquí, para que creáis que Jesús es el Cristo. Right? Si vamos a cualquier iglesia, vamos a decir, un promedio de las iglesias, esa iglesia, en inglés decimos random, like we randomly pick a church. Right? Y entre el pueblo, va saliendo el pueblo y tú nomás agarras a alguien, ¿no? Sin escoger, sin saber nada, no, simplemente agarras a alguien, randomly pick someone, y les preguntas, ¿tú crees que Jesús es el Cristo? Estuvieron en la iglesia, 99% van a decir, yes, sí. Right? Pero si tú les preguntas, ¿qué quiere decir Cristo? ¿Qué significa Cristo? La mayoría de los cristianos, no saben qué significa Cristo. Cristo es Cristo. No. That's not a definition. Esa no es una definición. Y si son bilingües te dicen Cristo es Christ. Like, gracias por tratar de enseñarme inglés. Like that. Necesito más ayuda con mi español, no con el inglés, pero thank you. Right? La palabra Cristo es la palabra en el griego para la palabra en el hebreo, y en el hebreo se usa la palabra Mesías. La Biblia que yo uso para predicar en el siguiente servicio en inglés, en esta porción, sin leerlo en inglés, yo ya sé que va a decir Jesus is the Messiah, Jesús es el Mesías. Ahora, si pregunto, ¿qué es Cristo? Ahora me van a decir, pues Cristo es Mesías. Right, thank you. Right. ¿Qué es Mesías? Pues Mesías es Cristo. Son bien inteligentes ustedes. Les voy a dar una estrella de oro a cada uno. Right. Mesías quiere decir el ungido. Right.
The anointed one, el ungido. Y en el Antiguo Testamento habían tres tipos de personas, dos más que los otros, pero tres que eran ungidos. Los profetas eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos y los reyes eran ungidos. En el caso del rey David fue ungido 3 veces. Right? Los profetas traían la palabra de Dios. Jesús no simplemente era un profeta, porque Juan nos dice en su primer capítulo, en el principio era el verbo, palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús no simplemente es un profeta, sino que Él es el verbo, la palabra de Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz, y la luz fue, that was Jesus, eso fue Jesús. Y Jesús no simplemente es un sacerdote, sino que las Escrituras nos enseñan que Él es el sumo sacerdote. Right? Y los sacerdotes venían por la línea de Aarón. Jesús viene por la línea de Melquisedec, que fue antes de Aarón, que fue el que le ministró a Abraham. Sumo quiere decir lo más alto. Y ya Jesús no simplemente es un rey, este era un oficial del rey, representaba al rey, pero tuvo que humillarse y confrontarse con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando nosotros confesamos que Jesús es el Cristo y dice que Jesús es el Cristo, estamos hablando de que Jesús es Dios. Cuando decimos que Él es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Nosotros, yo soy un hijo de Dios, ustedes son hijos de Dios. Right? Yo oro sobre mis hijas, ustedes son hijas de Dios. Pero aquí dice que Él es el Hijo de Dios. Es un título. Right? No quiere decir que fue engendrado por Dios, no quiere decir que vino por medio del Padre. No, es un título. Right? ¿Qué representa este título de que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es su Padre? Pues para eso vamos a Juan capítulo 5. John chapter 5. Juan 5, versículo 17. Give me verse 17 first, mija. Y Jesús les respondió, mi Padre a esta hora trabaja y yo trabajo. 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose, ¿qué dice? Haciéndose igual a Dios. Cuando Jesús decía, mi Padre, Él estaba diciendo, right, mi Padre, yo soy su Hijo, somos iguales, y como solamente hay un Dios, lo que Él les estaba diciendo es, yo soy Dios. Ellos entendían que cuando Él hablaba de que Él era el Hijo de Dios, que no era de que vino de Dios, ellos lo entendían de que esto significa que Él está diciendo que Él es Dios, porque solamente hay ¿cuántos dioses verdaderos? Solamente hay un Dios verdadero. Pero este Dios se ha revelado a nosotros en 3 personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y los 3 son uno y el uno son 3. ¿Cómo es eso posible? No, yo no soy Dios. Nosotros somos creación, no los creadores. Es como una hormiga en la cocina tratando de entender por qué le vas a poner pimienta a las papas. La hormiga no puede entender eso. Y nosotros no podemos entender todo lo que tiene que ver con Dios. Pero una cosa sí sé es que cuando Jesús fue bautizado, sobre Él descendió el Espíritu Santo. Y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo. Se vio la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los 3 son uno, el uno es 3. Es lo que le llamamos la doctrina de la Santa Trinidad. Hay unos mucho más inteligentes que su pastor que lo pueden describir de una manera más elocuente, pero todavía vas a salir y decir, pues ¿cómo es posible? How's it possible? Cuando confesamos que Jesús es el Cristo, estamos diciendo, Él es el ungido de Dios. Es un título, el Mesías. Él es el Hijo de Dios, es decir,
Este es Dios, este es el Dios encarnado. Y cuando hablamos de creer en Jesús, eso es lo que tenemos que creer de Jesús. Si tú verdaderamente crees que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el verbo, la palabra de Dios, sumo sacerdote, el Rey de Reyes, Señor de Señores, crees que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Dios encarnado, el Immanuel, el Dios entre nosotros, well, man, tu vida va a cambiar como la vida de este joven que vimos hoy. Tu vida va a cambiar como cambió la vida de este joven que vimos el testimonio hoy. Ustedes me esperan en Juan capítulo 20. Go to John chapter 20. Hay una razón que tú estás aquí presente. Yo no creo en casualidad y en coincidencias. Unos de ustedes dirían, pues yo vine a la iglesia porque pues, es domingo, es lo que hacemos. Otros dirían, yo vine a la iglesia porque me invitaron. Otros dicen, yo vine a la iglesia porque mis papás me obligaron. Les he platicado que cuando éramos niños, jóvenes, mis papás después de la iglesia, ellos iban a comer. Mi mamá no cocinaba después de la iglesia. Y si no ibas a la iglesia, no ibas a comer. Ellos no iban a venir a recogerlos. Iba a ser puro cereal o sándwiches o algo, pero no nos iban a recoger. Era como una regla. Y en muchas ocasiones, cuando yo era un adolescente, no muchas, pero varias ocasiones, cuando era un adolescente, la iglesia quedaba como una milla más o menos de la casa, y yo me iba caminando porque después del servicio quería ir a comer. Me iba caminando 10 millas en el nieve, lloviendo y solazo al mismo tiempo y subiendo montañas. No tan exagerado, but anyways. Nos dicen, si Dios es real, ¿por qué no se muestra? Pues se mostró. Se humilló y tomó forma de siervo. El invisible se hizo visible y vino al mundo. Si Dios es real, ¿por qué no hace algo? Hizo algo. Su Hijo unigénito vino a este mundo. Entregó su vida. Lo golpearon, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas. Lo azotaron 39 veces, casi lo dejaron por muerto. Lo trataron de hacer a cargar su propia cruz y no pudo hacerlo. Agarraron a alguien a ayudarlo y de ahí pasaron clavos, lo crucificaron, pasaron clavos por sus manos, clavos por sus pies y lo crucificaron. Y estando allí crucificado, entregó su vida, murió, pasaron una lanza por su costado y dice Lucas que salió agua, y la razón que salió agua es porque su corazón se había reventado y alrededor del corazón hay una bolsa de líquido claro que se ve como agua y todo eso se salió. A morir por crucifixión era una muerte horrible, despacio. Y como el siguiente día era día de reposo, lo que iban a hacer era quebrar los pies de los que habían sido crucificados para que murieran más rápido, para sepultarlos, porque el siguiente día no los podían dejar crucificados porque era el día de reposo y no los iban a poder tocar. Pero cuando llegaron a Jesús, por todo lo que había pasado, ya había muerto. Y los sepultaron. No quedó muerto un día ni 2 días, pero 3 días de muerto, y Dios lo resucitó, y de ahí se presentó a sus discípulos por 40 días, dando evidencia que había resucitado, no en espíritu, no como fantasma, sino en un cuerpo glorificado. Y fue tan impresionante que así como este joven, su vida cambió, la vida de los discípulos también cambiaron y fueron transformados. En una ocasión estaban los discípulos de Jesús, cuando todo esto empezó a pasar después de su resurrección, estaban encerrados en un cuarto con la puerta cerrada porque tenían miedo. Y vino Jesús y se presentó en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Después hubo otra ocasión y le están platicando a Tomás, porque Tomás no estuvo allí la primera vez.
Y Tomás empieza a dudar que era verdad, que un hombre después de 3 días de haber estado muerto había resucitado. Y dice San Juan 20, San Juan 20, versículo 28. ¿Sabes qué? Vamos al 24, verse 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no que creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, y estando las puertas cerradas, se puso en medio, y ¿qué es lo que les dijo? Pasa a vosotros. De ahí dice 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Y qué le dice? Y no seas incrédulo, sino creyente. Déjame decirte, este es el mensaje para ti hoy, esta mañana. No seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Right? Señor mío y Dios mío. 29. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Otra vez, creer. Bienaventurados, que quiere decir feliz y más feliz, los que no vieron y creyeron. Right? Versículo 28, verse 28. Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. What does that mean? Dice Tomás, yo no creo hasta que yo lo veo. Yo no creo hasta que mete mis dedos. Yo no creo hasta que mete mi mano en su costado. Se presenta a Jesús y dice, mete tu dedo, mete tu mano. Y Tomás hace la confesión que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Viendo a Jesús resucitado en un cuerpo glorioso, dice, Señor mío. Dice Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Esta palabra Señor es la misma palabra que usó el oficial del rey cuando vino y le llamó, le dijo, Señor, ven. Le rogó, Señor, ven, desciende conmigo. Esta palabra Señor se usa más de 666 veces en el Nuevo Testamento y quiere decir amo, jefe, dueño, maestro, o en inglés decimos master. Es como el dueño de siervos o el amo de una casa. La palabra enseña que todo fue creado por Jesús, para Jesús. Este hombre Tomás, que había caminado 3 años con Jesús, o más de 3 años, viendo milagros, señales y prodigios, no lo entendió hasta que se confrontó con el Cristo resucitado y dijo, Señor mío. Uno de ustedes saben en sus Biblias el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. O como dice Rebecca, Jehová es my pastor y nada me faltará, porque mi hija es Tex-Mex como su papá. Right? Pero hay unas versiones que no dicen Jehová, sino que dicen el Señor es mi pastor y nada me faltará. Right? Es el equivalente, es un título dado a Dios. Es tan equivalente a Dios de que dice, no solamente dice Señor mío, pero viendo a Jesús que le dice Dios mío. Right?
Y no lo dice como nosotros cuando algo pasa. Oh my God. Ay, Dios mío. No lo está diciendo así. Sino que está confesando de quién estaba enfrente de él. Señor mío, Dios mío. 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados quiere decir feliz y más feliz los que no vieron y creyeron. That's us, esos somos nosotros. Que por el testimonio ocular de los testigos que habían estado allí, nosotros creemos sin haber visto. Y yo creo en señales, en milagros, en prodigios. Y yo oro que si tú necesitas un milagro, que ese milagro llegue por medio de la mano de Dios. Pero déjame decirte que eso no es el punto de todo, eso no es el propósito. El milagro, y en el milagro no es el propósito. El milagro no es el propósito de un milagro. El propósito de un milagro, de un señal, de un prodigio, es que tú puedas creer en el Señor Jesucristo, y creyendo puedes recibir vida, la salvación. A creer sin ver es fe. A creer sin ver es fe. Y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. So, cuando tú crees sin ver, tú nomás le crees a la palabra de Dios, tú le estás agradando a Dios. You're pleasing God when you believe His word. Si Dios lo dice, yo lo creo. Voy a terminar con eso. No quiero predicar de diezmos y ofrendas, pero ayer en la hora de oración, mi hermano Eduardo vino, y mi hermano Eduardo ha caminado con nosotros por más de 30 años, y ayer eran sus cumpleaños, no más 85 young, 85 joven. Y fuerte, todavía maneja y todo. Y vino al servicio y me dijo, pastor, ¿puedo dar unas palabras? Y pues de unas palabras. Y de todo lo que este veterano de 85 años pudiera decir, el único consejo que compartió con nosotros ayer en la hora de oración fue, hermanos, no dejen de dar. No dejen de dar. Y yo soy parte de una familia que nosotros creemos en dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Yo nunca he visto que literalmente se abren las ventanas del cielo. Pero si Dios dice que cuando yo doy mis diezmos y ofrendas, se abren las ventanas del cielo, I believe it. Yo lo creo. Right? Yo lo creo. I believe it. ¿Por qué? Porque creo en Él, y esa es la fe, creer sin ver. Veo el resultado, pero que veo una ventana que se abre y se cierra. Nunca, entonces, y eso que tengo buena vista, así como de águilas. Cree, believe. Cree en el Señor Jesucristo. Right? Cree que Él es el Señor. Right? Mi Señor, mi Dios. Y si tú puedes creer, right? Si tú puedes creer, tú vas a ver que de repente van a llegar esos milagros, esos señales, esos prodigios. Vamos a cerrar nuestras Biblias. Si es posible, incline su rostro. Si es posible, cierre sus ojos. Will you thank God that you're here today? Dele gracias a Dios que viniste a la iglesia hoy. Dile gracias, Dios, que llegamos a tu casa de oración. Gracias que aquí estamos en el servicio. Gracias, Señor, gracias. Si tu familia está aquí, dile gracias. Gracias, Dios mío, que mi mamá está aquí, unas de mis sobrinas están aquí, mis suegros están aquí, una prima. Thank you, Lord. Gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Dile gracias porque Él está aquí. Say, oh, thank you, Lord. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Gracias, 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 gracias. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you that you are here with us.
¿Crees que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús es el Señor, que Él es Dios? Si tú necesitas un milagro en tu vida, déjame decirte, el primer paso es que tú pongas tu fe en Cristo Jesús. El primer paso es que tú pongas tu fe en Cristo Jesús. Quizás hoy, esta mañana, tú viniste como este joven que vimos su testimonio. Y en su testimonio dijo él que él tuvo que renovar sus votos. Quizás tú hoy, esta mañana, dices, pastor, yo necesito eso. Yo necesito renovar mis votos con el Señor. Yo necesito acercarme más al Señor. He estado viniendo a la iglesia, me he acercado a la iglesia, pero no me he acercado a Cristo Jesús. Hoy es una buena mañana para que tú hagas eso. Y si hoy, esta mañana, tú dices, ese soy yo, that's me. Quiero invitarles que levanten sus manos. Will you just raise your hand? Y de ahí lo puedes bajar. Te veo a mi izquierda, que Dios me los bendiga. Los veo aquí en el medio, que Dios me los bendiga. Allá atrás los veo, God bless you, God bless you. Allá en el balcón los veo, que Dios me los bendiga. A mi derecha, enfrente, atrás, en el medio, mucha gente levantando sus manos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los fortalezca. Pon tu fe en Cristo Jesús. Cree en Cristo Jesús. Él todavía hace milagros, Él todavía da señales, Él todavía hace prodigios. Todavía salva y todavía sana, todavía transforma, todavía cambia, todavía restaura matrimonios, restaura corazones, todavía trae unidad a las familias, todavía quita y sana, quita depresión, todavía quita ansiedad, todavía sana corazones quebrantados. Milagros todavía suceden. Pero los milagros son para que pongamos nuestra fe en Cristo Jesús. Quiero invitar a todos a confesar hoy, esta mañana, a Jesús como Señor. Repiten conmigo en oración todos. Digan, Dios Padre, gracias que llegué a tu casa de oración. Y hoy confieso con mi boca lo que creo en mi corazón. Cristo Jesús es el Señor, el Rey, el amo, el Cristo del universo, de este mundo y de mi vida. Creo con todo mi corazón que Él entregó su vida, fue arrestado, azotado, crucificado, pero al tercer día tú lo resucitaste. Y porque confieso y creo esto, tú me prometes la salvación. Y así como toda la familia de este oficial del rey creyeron en Jesús, yo confieso que toda mi familia va a creer que Jesús es el Cristo, el Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.